Estas son las imágenes del siniestro vial trágico. Estas imágenes en la Panamericana, te sumás hasta ahora, kilómetro 28,5. Teníamos el primer contacto con las imágenes grabadas, luego el contacto en vivo de lo sucedido en la Panamericana. Cuando un automovilista a las 4:50 de esta madrugada, este domingo, visibilidad óptima, no llovía, la calzada no estaba resbaladiza. Según registros fílmicos y aportes testimoniales, el conductor de un Fiesta, vas a ver cómo quedó el automóvil. Utiliza ese Fiesta, el conductor, una bajada para convertirla en subida y habría circulado, según esos datos, 4 kilómetros en contramano por la Panamericana. Sentido capital, toma la Panamericana circulando como si fuera provincia. ¿Qué pasa? Se va a encontrar con todos los automóviles de frente porque circula a contramano y a 130 kilómetros por hora. A la altura del kilómetro 28,5 choca de frente contra una Saveiro. Que ahora vas a ver cómo quedó. El conductor de la Saveiro, un hombre de unos 35 años, muere al instante. Nada se pudo hacer. 2 acompañantes con politraumatismo, heridas de consideración y trasladados a hospitales de la zona. Así quedó la Saveiro. Hace algunos minutos nada más trasladaron al conductor sin vida. Sumamos al abogado penalista, el doctor Gabriel Giesi, a la mañana de C5N, para conocer parte, teniendo esta información, de lo que puede suceder, porque ahora es fundamental esta etapa de investigación, los registros fílmicos. El chofer del Fiesta, después de las heridas, no son de consideración el aporte que va a tener que dar en indagatoria, qué va a suceder. Doctor, buen día. Rubén Suárez lo saluda. ¿Cómo anda, doctor? Bien, Rubén, buen día. Gusto saludarte. Bueno, me imagino que lo debe sorprender, ¿no?, esta situación, si se confirma, según datos fílmicos, aportes testimoniales, un conductor a máxima velocidad, 4 kilómetros por la Panamericana, situación que termina de la peor manera. Sin duda, es un hecho trágico que merece, por supuesto, como lo será, ser investigado, a ver realmente qué sucedió. La verdad que encontrarse de vehículo, yo casualmente en la madrugada estuve por la Panamericana volviendo para Palermo, sí. Y la noche era una noche normal, sin lluvia, sin neblina, sin ningún tipo de situación que obstaculice el normal tránsito. Sin duda que en este escenario podemos pensar en 2 posibles calificaciones jurídicas, son 2 posibles caminos de la investigación. Es decir, o el chofer del Ford Fiesta equivocó el camino porque su estado psicofísico no le permitía identificar una subida de una bajada. Sería importante también, y seguramente la investigación lo va a hacer, determinar por qué zona vive, de dónde venía, si conocía la bajada y la subida. La verdad que equivocarse en un sentido de circulación de la Panamericana es poco creíble. Y durante 4 kilómetros, doctor. Ese es el tema, supuesto, también, ¿no? Por alguna situación, y no fue el primer caso, desgraciadamente tuvimos otros en los últimos tiempos, sí, que baja por el lugar donde debería subir o viceversa. Por eso en algunos sectores de la Panamericana, seguramente en este no, hay colocada en las bajadas y en las subidas estos esquemas de seguridad que hay en el piso que permiten romper los neumáticos a la medida que uno intente circular en sentido contrario a lo que se indica. sí. Acá seguramente es sin duda que no, entró de contramano, por lo cual acá tenemos 2 escenarios. Seguramente la policía y la comisaría jurisdiccional con el fiscal estén investigando un homicidio culposo. Se intentará determinar si esta persona estaba en condiciones normales para conducir, si este desgraciado hecho que terminó con la vida de una persona se debió a una imprudencia o a una negligencia, que es lo que uno a priori imagina. Nadie presume que esto fue hecho de forma intencional. La investigación trabaja así, digamos. Pensemos que la cabeza del fiscal piensa de esta manera. Dice, la verdad que viendo este escenario podemos presumir a primera vista de que esto se trató de una imprudencia, una negligencia de la persona que conducía el Ford Fiesta, sin, por supuesto, dejar de lado, entendiendo de que lo hizo de manera intencional sin importarle lo que sucede, pero la verdad que creo que esto va a entrar en el terreno de un homicidio culposo y en base a esto se va a investigar, historia clínica, análisis de alcoholemia y todas aquellas medidas que conllevan este tipo de hechos. Prueba fundamental, más allá de todos los registros fílmicos, análisis de sangre, de orina, para establecer el estado del conductor del Fiesta, ¿no? Por supuesto, por lo que se ve, digamos, no parecería, como en otros casos, el siniestro vial ser consecuencia del auto. El auto se ve un auto en buenas condiciones, un auto nuevo, por lo cual, como sucede en el 90% de los hechos, son más de ese porcentaje, esto se debió a en este caso, un grave error humano. En el momento que la persona esté en condiciones, le van a tomar
la declaración del 308, la declaración indagatoria, digamos, para denominarlo más vulgarmente conocido con ese término, y ahí conoceremos de dónde venía esta persona. Escuché algunos testimonios que indicaban que no habría a priori elementos en el auto ni aliento etílico que permitan presumir alguna situación diferente en cuanto a la ingesta de estos elementos, pero bueno, esto seguramente va a ser objeto de una extracción de sangre vía judicial, una pipeta, seguramente algún elemento de estos el fiscal habrá ordenado, pero de inicio parecería ser una grave negligencia, imprudencia, pero que realmente roza con lo ridículo pensar que una persona puede no darse cuenta durante 4 kilómetros que el sentido de tránsito que tiene es totalmente contrario, porque aparte en la madrugada de hoy, yo estuve en la Panamericana aproximadamente a las 1:30, 2 de la madrugada, y había mucho tránsito, era una madrugada de tránsito en la Panamericana, era, por decir, la típica de enero, cuando uno tiene menos tránsito, había mucho tránsito tanto en el sentido capital como en el sentido provincia. Y la negligencia hay que ver si es una coartada o si se puede comprobar o no. Lo que llama la atención también, si alguien toma por una mala maniobra, una subida, una bajada, la convierte en subida y hace 4 kilómetros a contramano ir a 130 kilómetros por hora. El automóvil se convierte en un arma homicida en ese momento. Sin ninguna duda. Yo creo que esto también debería ser una alerta para la Agencia Nacional de Seguridad Vial y para la Dirección de Tránsito Vial de la provincia, ambos lugares que nuevos funcionarios que han asumido en los últimos tiempos. Creo que no es el primer caso, hemos tenido otro, recuerdo hace 7, 8 meses atrás, a la altura del kilómetro 42 de la Panamericana, más a la altura de Pilar, en una situación similar. Creo que debería analizarse, al igual que existe en otros países del mundo, la colocación en el piso sobre la cinta asfáltica de esta especie que vos seguramente conocerás, de estos pinches que te colocan en distintos sectores de las arterias urbanizadas, que hacen que cuando una persona ingresa en el sentido diferente se destruya automáticamente la cubierta si no permitan que el auto siga en circulación. Doctor, es una inversión de bajo costo, pero que tiene un gran resultado en escenarios como este que estamos hablando ahora. Doctor, fuera de este caso, que la justicia tendrá que investigar en plena etapa, pero por antecedente de otros casos, cuando se comprobó que el conductor que manejó a contramano lo hizo por efectos del alcohol, de estupefacientes, ¿cómo cambia la carátula si se comprueba que por ese estado el conductor toma esa maniobra? En el 99% de los casos termina configurándose un homicidio culposo. Tiene una pena hasta 5 años de prisión y hasta 10 años de inhabilitación. Si la persona, y no pensemos que va detenido a una unidad carcelaria, generalmente luego de notificársele de los derechos y del examen médico de rutina, la persona es liberada, se lo escarcela, se le toma indagatoria y como mucho tiene como tope una condena condicional y unos años de rehabilitación para conducir. Por eso el año pasado, y espero que este año los senadores retomen la cuestión, trabajamos junto con la Madre del Dolor, con Vivian Perroni, con Silvia Ligaray, con Isabel Giaconis, en un proyecto de ley de modificación del artículo 84 puntualmente del Código Penal, que habla sobre estas cuestiones, tendiente a agravar este tipo de conductas cuando se da alguna situación como la que mencionabas vos, de un hipotético ingesta de alcaloides o narcóticos, por supuesto. Según algunos aportes testimoniales, los primeros que se acercaron a la zona encontraron a este joven de unos 25 años, el conductor del Fiesta, que supuestamente, según esta línea de investigación, circulaba a contramano y a máxima velocidad. Lo que hacían referencia es que no tenía tiempo del lugar donde estaba presente, que solo pedía ir a su casa. No comprobaron, o por lo menos no le encontraron olor a alcohol, pero sí que no sabía dónde estaba y que pedía ir a su casa y que no sabía lo que había protagonizado. ¿Esto qué puede significar? Bueno, estamos partiendo de la base, como bien decís vos, de los dichos de testigos que hablarían o que hablan sobre una conducción en contramano por la Panamericana. Ahora, el hecho de que no tenga aliento alcohólico no significa que no esté bajo los efectos de alguna droga. Es decir, el hecho de haber consumido alguna droga sintética, por denominar, por ejemplo, cualquiera de las que uno pueda llegar a conocer, éxtasis, cristal, cualquiera de ellas, involucra que no tenga aliento etílico. Pero sí que sus condiciones psicofísicas no le permitan conducir un vehículo, que es uno de los supuestos que en algunos casos se ha dado. Por eso imagino que el fiscal, no sé si este joven que conducía este auto ha sido trasladado a algún hospital. Fue trasladado a un hospital de Pacheco. Bueno, imagino que el fiscal habrá ordenado una serie de exámenes toxicológicos a los fines de determinar la posible ingesta de algunos otros elementos que hablábamos.
Si hay cámaras de seguridad, doctor, que lo sitúan al conductor del Fiesta circulando a máxima velocidad y en contramano por la Panamericana, o sea, no un automovilista que se da cuenta de que hizo una mala maniobra y que busca alguna maniobra como para salir. Si hay imágenes, como algunos indicios, así a esta hora lo establecen, de que se lo ubica en la Panamericana entre el kilómetro 24 y el 28,5, donde ocurrió el siniestro a máxima velocidad, esto, por ejemplo, ¿qué puede significar para los familiares de la víctima? ¿Qué aporte puede significar esto a la justicia? Bueno, en algunos muy pocos casos, la justicia argentina tiene por norma casi sacramental en todos estos escenarios entender que se trata de un homicidio culposo. Por supuesto que podemos pensar del otro lado de la vereda doctrinaria que no, que la persona que conduce un vehículo de contramano en una autopista como la Panamericana, a la cantidad de kilómetros que lo hace, como bien decís vos, no es que se equivocó y que intenta retomar, lo hace entendiendo que va a poder dominar el vehículo y que si algo aparece en el medio, no importa qué, va a seguir. Con lo cual es lo que se entiende como el conocido domicilio en dolo eventual, situación que se aplica... Otra vez esa diferencia que siempre, perdón doctor, pero otra vez esa diferencia que se lo voy a pedir otra vez, que lo explique la diferencia entre lo culposo y lo doloso, que otra vez y siempre con estos casos entra en escena. Bueno, es decir, la situación, la primera diferencia clara es la intención de cometer o no un hecho. Si no hay intención de cometerlo, como es en el caso de los siniestros viales que se producen por imprudencia, por negligencia, por ir marcando un celular, por hablar por teléfono, alguna situación de esta que podemos presumir que por supuesto no hubo intención de cometer un hecho, la justicia y la jurisprudencia hablan de un hecho culposo, un hecho producido sin intención, que tiene una pena por supuesto más baja que el otro, que tiene una pena como tope, en el caso de una muerte, de 5 años, en el caso de lesiones 3. Ahora bien, en el caso de un homicidio en dolo eventual, un homicidio hecho con, o doloso, mejor dicho, hecho ya claramente con intención, como puede ser un homicidio simple de una persona hacia otra, en ese caso la pena es de 8 a 25 años, es la pena que tiene más alta calificación y más alta pena dentro del Código Penal. Por lo cual, intermedio entre esto está esta figura del dolo eventual, que es cuando una persona conduce un vehículo y cree que está en condiciones de hacerlo y que si algo sucede no le importa lo que pueda ocurrir, y en función de lo cual creo que no debe haber, si la memoria no me falla, 3 o 4 condenas en todo nuestro país bajo este supuesto. De hecho no hay prácticamente, siempre la excepción a la regla existe, no hay detenidos entre los 70.000 internos en los penales que lo estén por un siniestro vial. Claro, y qué importante a esta hora para la investigación, teniendo en cuenta que el conductor del Fiesta, que protagoniza este siniestro, fue trasladado, solo algunas heridas leves en las piernas a un hospital de Pacheco, se ha sometido a todas las pericias, ya sea a los estudios toxicológicos, orina, en sangre, para luego que todo esto pueda ser utilizado en la etapa judicial. Sí, los investigadores también hoy utilizan mucho las redes sociales, secuestran los teléfonos, seguramente a este joven se le secuestrará el teléfono, a través del teléfono se va a poder conocer qué llamados hizo, qué circuito hizo por la antena del celular que seguramente tenía, porque todos hoy tenemos equipo celular, a través de ahí se va a poder rastrear desde dónde salió hasta el momento del episodio, y también se va a poder rastrear fotos, redes sociales. Hoy toda investigación conlleva una barrida por Facebook, por Instagram, por Twitter, doctor, a ver qué se fue posteando durante la madrugada, si es que estuvo en alguna fiesta o en algún evento. Bueno, en ese sentido, por algunos aportes que ya estamos trabajando, testimoniales y en las redes, lo ubicarían, se tendrá que investigar, pero no solo protagonizando esa situación en contramano en la autopista, sino en la salida de un boliche, en la colectora, teniendo en cuenta la hora, que la ruta 202, donde está esa bajada que la utilizaría como subida, en este caso para tomar la Panamericana en contramano, lo ubicarían en ese sentido. ¿Eso puede ser un agravante, por ejemplo, en la etapa judicial? Es marca una pauta de lo que podría haber pasado y por qué se llegó a este escenario. Después se verá si es un agravante o un atenuante en las condiciones que esté. Pero lo que voy es que hoy, en los últimos tiempos, en todas las investigaciones, no solamente en un episodio de esto, y en un episodio de esto, por supuesto, que se basa en el momento, la Fuerza de Seguridad tiene ya la tecnología suficiente para investigar redes sociales. Como muchos se toman fotos y están con jóvenes, con otros jóvenes, tomando algún trago o no, y después la suben a las redes sociales, por un lado, y las antenas de celulares van a poder mínimamente... Y las cámaras, ¿no? Y las cámaras de seguridad. Por supuesto, van a permitir reconstruir hacia atrás qué es lo que pasó previo al accidente o al siniestro vial, para nominarlo mejor dicho. Doctor Gabriel Gyesi, como siempre, gracias por la información.
Es un gusto, Rubén. Que tenga buen día. Gracias. Repasamos parte de las imágenes para aquellos que se suman a esta hora, ya teniendo datos de las diferentes etapas que se pueden dar, como siempre, la diferencia entre lo culposo, lo doloso, con la plena investigación que se tendrá que llevar a cabo por esta situación. 4:50 de la madrugada. En imagen estaban los dos automóviles, el Fiesta que quedó su frente destruido, pero la peor parte para una camioneta, un utilitario, la Saveiro, que solo vemos un compacto de fierros. El conductor de esa camioneta murió al instante, porque de repente, por la Panamericana, dirección Capital, se encuentra con una luz de frente. Un Fiesta, un automóvil conducido por un joven de 25 años. Choca, el impacto es letal, es de frente, a máxima velocidad venía el Fiesta. No hay en las marcas, por lo que reportaba en su momento en vivo con las primeras imágenes Juan Cruz Clemente, el trabajo de los peritos. ¿Vieron esas típicas imágenes con el carrito cuando se establecen las mecánicas, las distancias del choque? Bueno, acá no hubo ninguna marca sobre la calzada, solo la pérdida de combustible, de los líquidos de los automóviles por el impacto. El fallecido, el conductor de la Saveiro, el que circulaba bien por la Panamericana. Buena visibilidad por los carriles correctos, pero de repente se encuentra con un automóvil de contramano y a máxima velocidad. Dos acompañantes que estaban en el interior de esa camioneta con heridas de desconsideración, politraumatismo, trasladados a hospitales de la zona. ¿Qué pasó con el conductor del Fiesta? Salió del auto por sus propios medios, lo pararon algunos automovilistas por lo que había sucedido, dijo que se quería ir a la casa y que no sabía lo que había pasado. Estaba perdido en el medio de la Panamericana. Según datos de la investigación, habría manejado 4 kilómetros a contramano y a 130 kilómetros por hora. A la altura de la ruta 202 sobre la Panamericana, esto es cerca del kilómetro 24, hay una bajada. Zona de boliches, de mucho tránsito a pesar de la hora, la madrugada de un domingo, pleno enero, y habría utilizado, según esos datos, y ya hay algunos registros fílmicos, esa bajada para convertirla en subida, tomar la Panamericana sentido Capital pero en contramano, como quien va hacia provincia. 4 kilómetros a 130 kilómetros por hora, llegando al kilómetro 28,5 y el peor final, chocar de frente, quien iba en contramano contra una camioneta, una Saveiro, donde reiteramos su conductor de la camioneta, que así quedó en el margen izquierdo, tras ser impactado por ese automóvil, perdió la vida. En minutos actualizamos esta información. Pausa, esto es El Fin de Primera Edición, solo algunos minutos y ya volvemos.